con nosotros Jean-Pierre Leñadier, presidente de Agenda País, y veía las imágenes en los titulares de los candidatos presidenciales recibiendo ya, ¿no? En el día de ayer esta agenda País. Vi que varios no fueron, por ejemplo, vi al señor Chen por Lombana, vi al señor Camilo Alain por José Gabriel Carrizo, no sé si vi a Martín, vi al señor Muñoz por José Raúl Mulino, vi un par allí. Lo importante que es, yo arranco por aquí, señor Leñadier, el tener al mismo candidato presencial ahí recibiendo la propuesta, o no tiene peso recibir al vice o a un vocero de la campaña. Bueno, buenos días primero. Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días a los radioescuchas, a los televidentes, a los internautas. Yo creo que lo más importante del evento de ayer es el contenido del documento que se entregó y tener la participación en algunos casos del candidato a presidente, en otros candidatos a vicepresidentes y representantes. Para nosotros es la entrega de un documento y el cumplimiento de un hito importante que dentro de los objetivos del proyecto de Agenda País hay varios, ¿no? El primero es crear un espacio para que la sociedad civil en general plantee sus inquietudes y preocupaciones principales frente al próximo torneo electoral y cuáles van a ser las propuestas de acciones de los candidatos para resolverlos. Segundo es, bueno, precisamente poner esos temas sobre la mesa para que los candidatos se pronuncien, debatan al respecto. Y eso nos lleva entonces a que este documento sirve de base para el tercer debate presidencial que organiza la Cámara de Comercio el próximo 17 de abril. Y entonces luego de eso se va a dar una etapa de seguimiento y monitoreo. Claro. Entonces la entrega del documento es importante para que todas las campañas, tanto presidenciales como también los partidos políticos, porque aquí hay acciones que requieren de la influencia o del trabajo del órgano ejecutivo y también del órgano legislativo. Y ¿Qué se le entrega? Se entrega un documento que hoy en día ya es un documento es como especie de un libro, digital, panfleto. es un documento digital que contiene más de 60 propuestas de acciones específicas. Tiene alrededor de 45 páginas. Lo pueden accesar, es público a partir de ayer en el sitio web de la Cámara de Comercio, www.panacámara.com. Y bueno, cumplimos con ese hito importante. Hemos tenido la presencia de todos los candidatos a la presidencia en algunos de los foros durante el proceso de discusión y análisis que se dio de los 6 Yo creo que temáticos ese aspecto es vimos. importante, los foros donde se ha realizado el análisis para concretar este documento. Creo que ese aspecto es importante porque al final estamos hablando de un proceso de elaboración, ahora de presentación, para pasar a la siguiente etapa de el qué y el cómo, de los verdaderos compromisos, lo espeso del chicheme. Yo creo que contar la historia completa es importante. Así es. Y bueno, como hemos conversado en los últimos meses, el proceso del desarrollo del documento de Agenda País inició con la recopilación de propuestas por parte de grupos de interés, por parte de ciudadanos, y por supuesto también de las discusiones que se dieron en los 6 foros que realizamos desde agosto del 2023 a febrero del 2024, donde abordamos 6 ejes temáticos: desarrollo social, educación, salud y bienestar, empleo y emprendimiento, agua y sostenibilidad e institucionalidad. En el documento recogemos acciones específicas, puntuales, medibles en cada uno de estos ejes, pero también en el documento rescatamos iniciativas que están pendientes en algunos casos desde la campaña electoral anterior y en algunos casos hasta más antiguas, y dentro de eso está una propuesta o la necesidad de hacer una reorganización de la Caja de Seguro Social. Está también la reclamación ciudadana impostergable de llegar a presentar una solución inmediata y sostenible para el programa de invalidez, vejez y muertes de la Caja del Seguro Social. En la parte de educación está el fortalecimiento del Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Por otro lado, tenemos también
reformas constitucionales. Desde la Cámara de Comercio planteamos en el torneo anterior la necesidad de hacer reformas para brindar mayor independencia en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación. Sabemos que también hay un documento de propuestas de reforma constitucional que presentó el Consejo de la Concertación y que en este gobierno básicamente no se avanzó en el tema. Tenemos también la necesidad de encontrar nuevas fuentes hídricas para el consumo humano y para las necesidades del Canal de Panamá. Entonces, todas estas son, digamos que, acciones y recomendaciones que tienen que ser abordadas porque ya no pueden ser postergadas más. Ahora, en adición a eso, entonces, sí, también tenemos acciones específicas por cada uno de los ejes temáticos que abordamos durante todo este proceso. ¿Cómo va a ser el compromiso real de cada campaña? Porque no sabemos cuál es la campaña que va a llegar a la presidencia de la República el 5 de mayo. Usted hablaba de que luego viene el seguimiento. ¿En qué parte inicia el seguimiento? ¿Una vez que tome posesión o antes de y durante de? Por ejemplo, ayer conversábamos con alguien de PADE, creo que así es el nombre de la agrupación que ve todo el tema del agro, y nos hablaba de los logros significativos que en materia agropecuaria se han alcanzado desde el pasado foro agropecuario del 2019. Porque si se lo dejamos a los candidatos, que uno de ellos será el presidente o presidenta, pueda que las cosas no ocurran. Entonces, ¿qué mecanismo han desarrollado ustedes en la Cámara de Comercio precisamente para tratar de garantizar, señor Leñadier, que esas más de 40 propuestas que hay allí no se pierdan nuevamente? Porque ustedes han entregado este documento elección tras elección. Sí, y ese es un reto y es, digamos, un elemento donde hemos tratado de fortalecer el componente de monitoreo y seguimiento de las propuestas que se establecen en este documento, iniciando con un balance que vamos a realizar después de 100 días de la toma de posesión de quien sea electo o electa presidente en las próximas elecciones. Vamos a hacer un primer balance entre lo que está propuesto en el documento y lo que hayan sido ya las primeras acciones desplegadas por el gobierno de quien resulte electo, y podemos ir alineando. Si bien en 100 días no se van a resolver y no se van a accionar y ejecutar todas las recomendaciones que estamos planteando, sí vamos a poder ver una línea clara a qué le va a estar dando prioridad el próximo gobierno. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, nosotros abordamos varios ejes dentro de educación: la necesidad de mejorar el acceso y conectividad de las escuelas, el acompañamiento y la capacitación permanente tanto de los docentes como el personal administrativo de las escuelas, en mejoras de infraestructura. Una de las acciones, por ejemplo, hoy en día hay más de 3.000 centros educativos y casi la mitad no tienen acceso a Internet. La propuesta es que para el inicio del año lectivo 2025, el 50% de los que no tienen acceso hoy en día lo tengan para el inicio del año lectivo del próximo año, y para el inicio del año lectivo 2026 tengamos al 100% de los centros educativos a nivel nacional con conexión de Internet. Entonces, esa es una propuesta específica, accionable, con metas claras, y a partir de los 100 días vamos a poder ver si hay prioridad dentro del gobierno en esa dirección. Por ejemplo, ya sí hay múltiples recomendaciones y acciones que están contenidas en el documento. Hombre, aquí lo estamos leyendo y está, por ejemplo, el manejo de desechos sólidos a nivel nacional. El tema de la basura, que es realmente una crisis nacional la que tenemos con este tema. Y para que usted tenga una idea, el plan o la agenda está concebida de la siguiente forma, de manera esquemática: la acción o la tarea a desarrollar, los índices de referencia, o sea, qué me sirve a mí para medir lo que estoy haciendo, y también la meta, es decir, hay un tiempo específico en el que debo alcanzar lo que estoy buscando. En este caso, la entrega y presentación del análisis a nivel nacional de lo que se debe hacer con la basura por distrito debe estar lista en abril del año 2025. Así es, esto es lo que estamos proponiendo. En el caso del manejo de desechos sólidos hay una real crisis que va a requerir de dos frentes. Uno inmediato, o sea, no podemos esperar hasta abril del próximo año para recoger la basura. Entonces, quien entra al gobierno y realmente este gobierno, porque tenemos una crisis que está impactando a la población en este momento, hay que tomar medidas de emergencia, pero de la mano también hay que hacer un análisis, un diagnóstico claro
a nivel nacional de cuál va a ser la política y cuál va a ser la estrategia para el manejo de los desechos sólidos a futuro. Y ese es uno de los planteamientos que está también dentro del documento, ¿no? Es muy crucial el momento que vamos a vivir los panameños el próximo 5 de mayo, señor Jean-Pierre. Porque como mencionaba en parte de lo que tiene incluida esta agenda país, tenemos problemas serios que hay que llegar a resolver. De hecho, muchos dicen, el gobierno que llega el 1 de julio no va a tener luna de miel, porque va a tener tema caja de seguro social súper complejo, medicamentos por un lado, servicios y todo el plan de invalidez y vejez y muerte. Por otro lado, tenemos el tema empleo, pero ¿cómo vamos a generar confianza para atraer inversión, toda esa política para empezar a mover la plata? Algunos candidatos mantienen dentro de sus propuestas el tren, por ejemplo, a Chiriquí, otros dicen que no es prioridad. El tema educativo, nuestra baja calificación en las últimas encuestas, nos ubican de verdad como un país que no ha mejorado su educación en los últimos años. Entonces, podrá centrarse ese estilo, ¿no?, que a lo mejor esperaban, vamos a hacer las cosas con calma. ¿Cómo debe ser este estilo para que la economía esté ágil? Cuando entendemos que abril, mayo y junio, según Manpower, la mayoría de las empresas está un poco a la expectativa si contrata o no contrata. Entonces, todo eso al final preocupa, porque no sabemos cómo económicamente se va a manejar el país y el gobierno que entre debe entrar en primera, segunda, tercera, o cómo debe ser la cosa con alguno de los problemas que le he mencionado, sin obviar uno de los más importantes, el agua. Sí, digamos que los problemas más importantes que aquejan hoy a la población no son sorpresa para nadie. Y en ese sentido hay coincidencia entre los planteamientos y tiene que haber coincidencia entre los planteamientos de las distintas campañas, porque, por ejemplo, el tema de la basura es una realidad que no se puede esconder, el tema del agua también. En la parte en el eje de empleo y emprendimiento, nosotros estamos planteando que el próximo gobierno tiene que identificar rápidamente por lo menos 4 sectores donde va a haber un enfoque para la atracción de inversión, tanto local como extranjera, de manera que se pueda impulsar el empleo de manera agresiva. Y claramente uno de esos sectores va a ser el turismo. O sea, creo que hay una gran coincidencia ante todo el mundo que hay una oportunidad en el país a través del turismo, que es un sector que tiene un factor multiplicador importante, donde debemos hacer un enfoque en las inversiones y en las políticas de Estado para impulsar ese sector. Está el sector agropecuario tecnificado, o sea, requerimos de elevar un poco, digamos que la capacidad del país en términos de productividad agrícola, no solo para cumplir con las demandas del mercado local, sino también por lo menos ser competitivo a nivel regional y poder aprovechar todos los acuerdos comerciales que tenemos con distintos países, donde poco se ha hecho para promocionar el producto panameño, en parte porque tenemos que mejorar esa capacidad de producción a nivel local. Entonces, ahí estamos planteando que por lo menos 4 sectores importantes deben ser identificados para entonces enfocarnos como país en esos sectores para promover la inversión local extranjera, la creación de empleos y el desarrollo y la diversificación de la economía a como venimos trabajando en los últimos años. Oiga, esto como herramienta de trabajo de verdad que me resulta sumamente interesante, pero incluso hay temas de los que hemos estado hablando al paso de los años y que no hemos solucionado. Y van, por ejemplo, en el tema educativo, que es el que acabo de leer, van desde la formación y preparación continua de los docentes, aplicada al 100% de los docentes, hasta también lo que es la alfabetización digital, cómo alcanzarla y también en metas en el tiempo para lograrlo. Al final se trata de una herramienta de trabajo que le resultaría útil a cualquiera que llegara al gobierno, porque es un esquema en el que también se ocupan en materia educativa incluso de necesidades tan básicas como llegar al 2026 teniendo en cada plantel la oportunidad de tener agua potable. Así es. O sea, lo que trato de detallar de lo que he leído hasta ahora es que están hablando de temas macro, pero en lo macro se han ido hasta lo mínimo, porque allí lo mínimo es necesario para que ese proceso de enseñanza, aprendizaje, educación, por ejemplo, se pueda desarrollar. Y sin agua,
por ejemplo, y teniendo también estrategias bien específicas para que lo alcancemos como país. Sí, los retos en un segmento como la educación son amplios, enormes. Entonces, quizás a veces uno se pierde en tratar de resolver a nivel macro los temas de educación, y lo que hemos tratado es de combinar un poco de ambos. O sea, temas específicos como resolver los temas de infraestructura básica para lograr el aprendizaje en todos los centros de salud del país, incluyendo el acceso al agua, al internet, como también implementar o retomar el tema de medición, de evaluación de los docentes, pero también la capacitación y el acompañamiento del docente y del personal administrativo de las escuelas. Y eso lo hemos manejado en todos los ejes, ¿no? En el caso de agua y sostenibilidad, tenemos que hay que actualizar el Plan Nacional Hídrico. También hay la necesidad de replantear o reorganizar el IDAN, elevándolo a una autoridad nacional de recursos hídricos que pueda manejar el recurso a nivel nacional de una manera eficiente. Y esa es un poco la idea del proyecto de Agenda País, aportar al desarrollo de los planes de gobierno, un compromiso de parte tanto de la Cámara de Comercio con nuestro aliado estratégico, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos ha acompañado en este proyecto desde su primera versión para el torneo electoral del 2009. Y por otro lado, dar un espacio de participación a la sociedad civil en general, con propuestas y acciones generales y específicas para buscar al final mejorar la calidad de vida de la población y el bienestar de los panameños en general. Este material entonces va a ser el sustento, la hoja de ruta de trabajo para el próximo debate presidencial oficial. O sea, de aquí sale el contenido, o sea, aquí está el contenido para digamos que las preguntas y los debates que se den en torno a algunas de las propuestas que estamos haciendo y cómo cada candidato las va a abordar, porque seguramente gran cantidad de estos temas están dentro de los planes de gobierno de cada uno. O sea, estos no son propuestas, muchas se repiten, pero es que claro, sí, tenemos necesidades que no son recientes y que venimos hablando por años de los temas y no se producen acciones que den resultados concretos. En ese documento hay como ideas, estrategias que puedan seguir ellos, o sea, probablemente su equipo de trabajo, bueno, el tema del agua lo vamos a ver de esta forma, pero en Agenda País una posibilidad es irnos por aquí, irnos por allá, hacer esto, otro. O sea, hay opciones de alternativas para atender las problemáticas que ya todos tenemos en nuestra cabeza, que las conocemos desde hace muchos años. Bueno, nosotros hacemos referencia a muchos insumos ya existentes. O sea, en el caso de educación tenemos el acuerdo el Compromiso Nacional por la Educación, que tiene 37 políticas de Estado para ser implementadas y ha habido muy poco avance en todas. En el caso del sistema de salud, tenemos el libro blanco que busca la unificación del sistema público de salud al año 2030 y el avance en eso también ha sido muy lento y buscamos que eso se acelere. En el caso de soluciones alternativas de nuevas fuentes hídricas, la Autoridad del Canal de Panamá realizó un estudio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se analizaron múltiples alternativas y está clara la necesidad de reservorios multipropósitos y eso es algo que ya no podemos postergar más. Entonces sí hacemos referencia a muchos insumos que ya están, que existen, claro, que son productos de diálogos amplios y participativos que se han dado. No tenemos que hacer realmente en la mayoría de los casos más diagnósticos, sino acción y ejecución. La tienen fácil porque ya ahí está toda la data, los problemas ya están identificados. Lo que va a hacer falta es una palabrita, tener la voluntad cuando se llegue a esa silla presidencial y poder hacer esos cambios que necesitamos ver los panameños. Esa oportunidad que la tenemos todos el 5 de mayo de escoger al mejor gerente. Así es. Invito a toda la sociedad en general a accesar el documento en la página web de la Cámara, www.panacamara.com, y ahí van a poder ver el despliegue del documento en general con las acciones y las propuestas específicas que tenemos, el seguimiento
que vamos a darle a partir de, como mencioné, de los primeros 100 días desde la toma de posesión del próximo gobierno. Y en efecto hay temas que también requieren del trabajo conjunto del sector público con el sector privado, y eso es parte de la propuesta también, ¿no? Entonces, lo que nos toca es continuar en este proceso electoral donde se va a definir quién va a dirigir el país en el próximo quinquenio, y una vez de eso, entonces trabajar de la mano con ese gobierno, reiterando nuestras propuestas y el interés de la sociedad civil, del sector privado en echar este país hacia adelante. Ahora, aquí se recogen una serie de temas que tenemos años de estar hablando sobre los mismos y hay propuestas que también desde hace muchos años están sobre la mesa, pero no la hemos llevado a la realidad, ¿no? La gran interrogante que yo tendría en este caso, porque a propósito de gobernanza, se crean incluso instancias de seguimiento o se propone la creación de instancias de seguimiento donde participa el sector privado, o sea, la sociedad civil y también el gobierno. En esa línea hemos tenido las últimas administraciones que si yo no cogobierno con nadie, de pronto se llega al poder y se rompen las líneas de comunicación con el sector privado, etcétera. ¿Usted cree que ya aprendimos de los golpes para entender que como país tenemos que asumir tareas conjuntas para arreglar problemas que algunos se nos han vuelto complejos, pero que eran sencillos? Si lo hubiéramos resuelto cuando surgieron y si lo hubiéramos hecho juntos, nuestros políticos habrán alcanzado ese grado de madurez. Bueno, esperemos que sí. No tenemos muchas alternativas a esta altura del juego, como dicen. La realidad es que sí, hay muchos temas que son repetitivos porque no se han atendido. Y digamos que los diagnósticos están, distintas propuestas existen, lo que necesitamos es escuchar de los candidatos cuál va a ser su acción. Un caso particular, el del IBM. O sea, hoy en día tenemos una situación donde los ingresos que provienen de los cotizantes de la Caja de Seguro Social no son suficientes para cubrir las pensiones de los que ya se han jubilado. Entonces, hoy en día se está recurriendo a los ahorros que se han generado a través del tiempo, donde antes había más cotizantes que pensionados. Ahora eso demográficamente se ha dado la vuelta. No es un tema solo que ha pasado aquí en Panamá, es un problema que ha afectado la mayoría de los sistemas de pensión que fueron creados a principios del siglo pasado. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, hay que elevar los ingresos para poder cubrir. Eso se puede hacer de distintas maneras. Queremos escucharlas. Digo, una manera es, sí, aumentar los aportes del gobierno hacia la Caja del Seguro Social, pero sabemos que el gobierno ha estado en una situación apretada en términos de la generación de ingresos. Podemos aumentar la recaudación de los impuestos actuales, que es un tema que se puede lograr, pero por otro lado, probablemente va a requerir de una reducción de gastos, de reducción de subsidios, si queremos irnos por esa vía. Hay otras vías también, pero el problema hay que enfrentarlo, es una realidad, porque en un par de años nos vamos a comer todos los ahorros o las reservas que tiene el sistema, ¿no? Entonces, esos son los temas que ya no podemos postergar y necesitamos escuchar claramente cuáles van a ser las acciones que va a tomar el siguiente gobierno con relación a este tema y otros que planteamos en el documento. Muchísimas gracias, señor Leñadier. Interesante, veremos de aquí en adelante qué ocurre. El documento ya fue entregado y ojalá que exista el compromiso de quien llegue a la presidencia el 1 de julio en trabajar en conjunto, ¿no? Que sea un gran equipo para que el mayor beneficiado sea Panamá. Oiga, es que ya hay temas donde no podemos seguir pateando la pelota. Simplemente, esta mañana me asustaba cuando veía que la Infoplaza de Veracruz tiene exactamente los mismos equipos que se instalaron en el año 2005. Usted se imagina todo lo que ha pasado del 2005 acá en materia de tecnología. Esa es una de las propuestas. Exacto. Actualización de todas las infoplazas y la construcción de nuevas infoplazas. Es que yo me pregunto, tendría que estar eso en una propuesta para saber que eso hay que hacerlo. Bueno, pero así le vamos a dar seguimiento. Claro, claro. De verdad, un trabajo que hay que desgranarlo, leerlo. Los aportes, ¿se pueden seguir haciendo aportes
o simplemente Este es un documento que ya, digamos, que es el documento final, pero El documento final. obviamente siempre pueden escucharse nuevas propuestas y en el debate seguramente van a incluirse temas que en este momento están siendo más ¿Cuándo es relevantes. que es el debate? 17 de abril. 17 de abril.